Bueno, ahí dispongan su corazón para la palabra que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Bien, en mis años de servicio a Dios, les cuento que yo he tenido la oportunidad de preguntarle a muchas personas, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Y me he llevado unas sorpresas. Muchos no lo conocen realmente. O muchos lo conocen por referencia o quizás por doctrina o quizás por alguna experiencia pasada, pero no todos se han rendido su vida completamente a Él. Por eso hoy quiero compartirles una palabra que he titulado ¿Cómo rendirnos a la presencia del Espíritu Santo? Y quiero comenzar con una palabra que está en 2 Corintios 3:17. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Pues el mismo Dios. Así que conocer no es lo mismo que rendirse. Rendirnos al Espíritu Santo no significa, ojo, debilidad, no significa perder nuestra identidad, sino es permitir que Dios tome el gobierno de nuestro corazón, de nuestra vida. Entonces eso no significa que entonces me voy a volver pasivo y que Dios haga todo. No. Significa entonces que esto es emocional. No, esto se trata de una transformación. No es solo sentir su presencia, es vivir bajo su dirección, es permitir que se nos revele como la tercera persona de la Trinidad. Así que la rendición de pronto puede parecer algo incómoda. ¿Por qué? Porque va a exponer áreas que a veces preferimos callar o que preferimos manejar a solas. Entonces el Espíritu nos ama, nos consuela, pero ¿por qué a veces callamos? ¿Por qué a veces no queremos entregar el control? Porque también nos confronta, nos exhorta, Él quiere sanarnos, pero también quiere ordenar nuestra vida. Entonces, donde Dios gobierna, pues obviamente se va a caer la autosuficiencia y nace, como dice la palabra, la verdadera libertad. Por eso el apóstol Pablo dijo, donde está el Espíritu del Señor, es decir, donde se le permite habitar, donde está. Entonces habrá que libertad, porque Él va a dirigir nuestra vida y la va a corregir. Dice la palabra en Romanos 8:2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pues muchas personas quieren la presencia del Espíritu Santo, pero no todos están dispuestos a rendirse a Él. Queremos su poder, queremos su dirección, pero a veces nos cuesta soltar el control de nuestra vida. No entiendo por qué. Porque es que la verdadera obra del Espíritu Santo comienza es cuando nosotros dejamos de resistirnos y aprendemos a rendirnos. Señor, toma tú el control de esto. Dice la palabra en Zacarías 4:6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta palabra nos enseña que hay cosas que no se vencen con qué, con nuestras fuerzas, con el esfuerzo humano, sino con la rendición total al Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios es tan hermoso que Él no solamente quiere acompañarnos con su presencia, sino Él quiere que habitar en nosotros. Pero para que Él gobierne nuestra vida, nosotros debemos que rendirnos. Eso es rendirnos, porque donde está el Espíritu, Él va a gobernar. Entonces, ¿qué va a pasar en nosotros? Hay libertad, el corazón cambia, la mente se va a renovar y nuestra vida se va a transformar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, yo quiero hoy hablarles 3 puntos de cómo vamos a hacer para rendir nuestra vida realmente al Espíritu Santo de Dios. Lo primero es que tenemos que rendir
nuestra vida, necesitamos reconocer que lo necesitamos. La rendición comienza cuando yo le digo al Espíritu Santo, sin ti yo no puedo hacer nada, no sé qué hacer con mi vida, no avanzo. Entonces, cuando dejo de confiar en mi fuerza, en mi capacidad humana, en mi intelecto, entonces yo le digo, Señor, te necesito. Y es ahí cuando yo reconozco mi insuficiencia humana y dependo del Espíritu Santo. Y entonces Él dice, ok, ahora sí intervengo. Pero mientras creamos que nosotros lo podemos controlar todo, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Él nos observa y nos dice, ay, pero es que este sí. No sé, pobrecito, no sé por qué no se deja ayudar. Déjese ayudar, hermano. Él está siempre con nosotros 24/7 y muchas veces nosotros no permitimos que Él intervenga. Y dice la palabra en Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces recordemos que la vid es el tronco que transmite savia, que transmite vida a la planta. Esa es la vid. Sin esa savia, la rama que va a pasar se seca. Eso nos enseña que toda nuestra vida espiritual, el fruto, provienen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no somos la fuente, nosotros somos que dependientes de Él. Somos las ramas. ¿Ustedes han visto una rama sin estar aferrada al árbol si produce fruto? ¿Cierto que no? Es imposible, pues las ramas no producen fruto por esfuerzo propio. Mi esposa tiene unas matas preciosas y por esta época de este verano están muy florecidas. Y como está haciendo mucha brisa, pues una matera grandota esa se cayó. Y ustedes no se imaginan el dolor que sentimos porque cuando la levantamos, una de las ramas que estaba llenita de flores de colores rojas y blancas preciosas se partió. Y era la que estaba floreciendo prácticamente toda la matera. Y con mi esposa cogimos esa rama y decimos, pero si la enterramos, no, no sabíamos qué hacer con esa rama. Pues tocó dejarla ahí. Al otro día, todas las florecitas estaban muertas. Se había despegado de su planta, de la vid. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos que estar conectados a nuestro Señor para poder dar fruto. Entonces, la palabra dice que los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto. Entonces, la clave está en que permanecer. Eso es lo que dice la palabra. Y permanecer implica que, pensemos, comunión. Una comunión constante es una obediencia diaria. Permanecer es dependencia continua, es tener una relación viva, no religiosa. Es diferente. Es decir, no es una visita ocasional, es que hoy oro y de pronto vuelvo a orar el miércoles. No, es una conexión permanente. Imaginémonos la rama desconectarla de su árbol y volverla a pegar. Ya no funciona lo mismo. Tiene que estar conectado permanentemente. ¿Y cuál es el resultado? Pues dice la palabra que producirán mucho fruto. Entonces, la pregunta es ¿qué representa ese fruto? Y uno de los frutos que podemos dar nosotros como hijos de Dios cuando estamos conectados a la vid es el carácter. Nuestro carácter es transformado. Somos diferentes. Antes reaccionábamos con rabia, con enojo, con gritos, ¿cierto que sí? Con palabras hirientes. Cualquier corrección que nos hacían, nos exhortaban, nosotros, lo tomábamos como un ataque. Siempre nos daba piedra. Pero yo me acuerdo que a mí me decían, Edgar, es que usted es rebelde. Y yo decía, ¿cuál rebelde? Yo no soy rebelde. Y me mandaron a leer un libro de autoridad espiritual y el Señor cogió y me dio tasta. Me dijo, usted es un hombre rebelde, tengo que disciplinarte. Y Dios me enseñó, me corrigió. Eso es lo que produce, eso es lo que representa el fruto, un carácter transformado.
Entonces, le dice la palabra en Proverbios 29, 22: la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Esto es fruto. Cuando yo leo la palabra y entiendo lo que a Dios no le gusta, dice que perdemos los estribos, es cuando nos rendimos al Espíritu Santo y comenzamos paso a paso ese proceso de qué, de transformación. Aquí hay un hombre de este ministerio que hoy nos acompaña y a mí me impacta algo y es que él se ha dejado formar en este ministerio. Yo soy su mentor. Y él le ha costado porque él tenía mucho tema de enojo, peleaba mucho, pero él se ha sometido a mí. Yo le he dejado unas tareas y le he dado tastas con amor. Lo he exhortado y le dejo tareas y vieran cómo me hace esas tareas. Y él me manda los resultados de lo que yo le mando a hacer. Y se ve juicioso cuando le mando y me manda las tareas. Y he visto el fruto paso a paso. He visto el proceso, cómo ha restaurado su familia con sus hijos. Es un hombre que Dios lo ha bendecido financieramente. Es un hombre obediente. Tiene sus caídas y me llama, pastor, auxilio, necesito ayuda. Volví a caer y yo vuelvo y lo levanto. Pero lo que más me impacta y lo que más me gusta es su corazón enseñable y humilde. Es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy brillante en lo que hace, pero tiene un corazón moldeable, enseñable. Entonces, antes él reaccionaba, pero ahora que le ha enseñado, Dios le ha enseñado a pausar. Antes él gritaba, ahora él ora, él calla. Antes él hería a su esposa con palabras duras. Ahora él calla y habla con sabiduría. Eso hace Dios cuando nos rendimos totalmente a él. Entonces, antes decíamos nosotros, así soy yo, y punto. Y resulta que es una mentira. Nosotros creemos que traemos un carácter donde fuimos de pronto educados, y resulta que el Señor dice, no es, tú no eres así, yo te creé de otra forma, tú no eres gruñón, no eres gritón, tú no eres bravo, tú naciste para ser feliz, para ser una persona de bendición. Entonces ahora le decimos, Espíritu Santo de Dios, enséñame a responder como respondería Jesús. Eso sucede porque hay dentro de nosotros unos frutos que producen un cambio. ¿Saben por qué hay fruto dentro de nosotros? Porque está el Espíritu de Dios habitando ahora aquí. Y lo dice la palabra en Gálatas 5 del 22 al 23. Dice la palabra: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pues Pablo presenta este fruto después de hablar de las obras de la carne. Es decir, él está exhortando al pueblo, eso está en Gálatas 5 del 19 al 21, y él les dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, miren la exhortada de Pablo, les dice, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones. ¿Qué tunda les dio Pablo? Furia, ambición, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Imagínense la lista que Pablo saca ahí. Pero entonces en Gálatas más adelante 20 dice, en el 19 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce es, entonces ahí es donde viene y dice, amor, paz, paciencia, gentileza, bondad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo concluye es que la carne, la carnecita, produce destrucción, mientras que el espíritu produce ¿qué? Transformación. Eso es lo que Él nos quiere hablar hoy. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es la evidencia, ojo, de quien gobierna nuestra vida. Eso quiere decir
que si yo ya hablo con amor, ¿cierto? Si ya soy paciente, si yo soy una persona tranquila, si ya soy obediente, si tengo dominio propio, si soy humilde, si soy generoso, es porque ya algo está siendo transformado dentro de mi interior y es el Espíritu Santo quien está gobernando. Entonces, el carácter transformado se va a notar. Entonces, por ejemplo, cuando hay dominio propio, donde antes había descontrol, ¿ahora qué? Ahora somos bondadosos. Donde antes había dureza, ahora damos paz. Se nota. Donde antes había conflicto cada vez en la casa, ahora hay paz, reina la paz. Donde antes había peleas, ahora hay alegría. Esto no se llama fuerza de voluntad, es que yo tengo fuerza de voluntad, no, es fruto del Espíritu Santo. Él no solamente va a cambiar lo que nosotros hacemos, Él cambia nuestras reacciones. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo aquí podría contarles muchos testimonios de personas cómo Dios nos ha cambiado, porque a mí Dios ha tenido que trabajar con mi carácter, no se imaginan cuánto. Y hoy vemos el fruto. Ahora todavía hay muchas cosas que cambiar, pero hemos avanzado. También el fruto representa una vida de santidad. Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, comenzamos a hacer cambios intencionales. Por ejemplo, ya nosotros no canaleamos por ahí, apagamos lo que no le agrada a Dios. Ya no le damos el enter al computador de esas páginas, ¿cierto? Ya decidimos decir la verdad, aunque nos cueste. Ya elegimos la pureza, no por miedo, sino porque amamos a nuestra familia, amamos a Dios. Ya hay un cambio porque ese es el fruto. Nos trae convicción de pecado. Ya mirar, ya codiciar, ya hay algo en mí que no me agrada. Yo quiero mostrarle a Dios que realmente lo amo con mi forma de ser, con mi santidad, con mi integridad. Ese es el fruto de una vida transformada. Dice la palabra en Pedro 1:16, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. El Señor es santo, como Él habita en nosotros, pues nosotros también nos convertimos en santos. Que a veces la embarramos, claro, pero somos santos. Entonces, una vida de santidad se nota. ¿Por qué? Porque tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Ayer hablábamos de una familia muy cercana a nosotros, que hay un personaje que él alaba, es adorador en su iglesia, pero en la casa, con la familia, tiene otra actitud totalmente diferente. Entonces dice uno, pero si él alaba ya al Señor y el lunes ya está haciendo mala cara, está teniendo una actitud fea con la familia, no hay coherencia. ¿Dónde están los frutos? Entonces, yo tengo que ser el mismo entre el secreto, entre lo público. Debe coincidir entre lo que yo hago en el secreto y lo que yo hago afuera. Debe coincidir. Entonces, es que yo soy testimonio. Nosotros ya somos un punto de referencia muy grande. Van a decir, oiga, esta persona cómo ha cambiado. O pueden decir, este cristiano, mírelo, yo no quisiera ser cristiano porque mírelo cómo grita, mírelo cómo ofende, mírelo cómo humilla, mírelo cómo se comporta así. Ese es el fruto, ser coherentes. Lo segundo que tenemos que hacer para rendirnos al Señor es hacer menguar nuestra carne. Miren, muchos creen que nuestro mayor enemigo es el diablo o los problemas, las circunstancias o las personas, pero la Biblia nos revela que el enemigo más cercano no está afuera, está aquí adentro. La carnecita es nuestro cuerpo, es nuestra naturaleza caída. Esa es la parte que quiere controlarnos, quiere resistirse. La carne quiere mirar, la carne quiere pecar.
La carne se quiere justificar y quiere vivir sin rendirse a Dios. Eso hace la carne. Dice la palabra en Gálatas 5 del 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces esto significa que hay una guerra interna ya entre nosotros constantemente, porque la carne siempre se va a oponer a las cosas de Dios. La carne, esta carnecita siempre va a querer pecar. Es una lucha diaria. Nosotros los hombres luchamos con nuestros ojos, nuestros pensamientos. Es una lucha ya que decimos, yo no quiero mirar, Espíritu Santo, ayúdame. Es una lucha. Todos tenemos luchas con esta carne. Por eso mi esposa nos hace esa invitación, el Espíritu de Dios nos habla y nos dice, hagan ayuno. Y en ese ayuno rendimos la carne. La carne quiere comer y nosotros decimos, carnecita se somete y no va a comerse ese churrasco. Va a leer la Biblia y va a orar. Entonces la carne dice, "Ah", se resiste, yo quiero comer. Es ahí donde doblegamos la carne y crece el espíritu. Esa es la intención de un ayuno, que nuestra carne se someta al Espíritu Santo de Dios. Así que la rendición comienza cuando la carne empieza a menguar. Rendirnos es callar nuestra carne para escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es. Hay una historia en la Biblia que Jesús nos enseña en el Getsemaní. Eso está en Mateo 26, del 36 al 39. Y yo se las voy a parafrasear. Y es que es cuando Jesús entra en el huerto de Getsemaní y él sabía que ya lo que le esperaba, que tenía los días contados para ir a la cruz del Calvario. Y dice la palabra que él empezó a afligirse, que él empezó a angustiarse. Jesús tenía miedo y dijo ahí en la palabra, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y les dice a algunos de sus discípulos que se quedaran con él y que velaran con él. Tenía angustia, estaba afligido. Entonces aquí vemos algo poderoso, es que la carne de Jesús siente angustia, pero el espíritu es tan fuerte, el poder de Dios que está en él, que él decide obedecer. Y mientras él oraba, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Entonces, la carne que quería evitar el dolor, pero el espíritu eligió ¿qué? La voluntad del Padre. Jesús no negó lo que sentía, lo expresó, pero no permitió que eso gobernara la decisión eterna que es lo que iba a hacer en la cruz. Entonces la carne siempre va a querer reaccionar, se resiste a obedecer, se incomoda con la santidad, se justifica con el pecado. ¿Y sabe qué hace a veces la carne? Culpa a otros. ¿Recuerdan en Génesis 3:12? Ah, es que eso es culpa de la mujer que me diste y hoy en día seguimos en la misma. ¿Cierto? Y el rey Saúl es un ejemplo. El rey Saúl, él desobedeció, pero luego ¿qué hizo? Se justificó diciendo, no, pero si este pecadito no fue tanto, esos becerritos que me llevo, eso es para hacerle un sacrificio a Dios. Entonces, la carne dice, pues yo reaccioné así por culpa de mi esposa, ella fue la que me provocó. La carne dice, respóndele para que entienda, para que sienta, respóndale. No se quede callado. O muchas veces decimos, pero eso no es tan grave. Esa es la carne. Solo fue una mentirita pequeña. Igual todo lo hacen. Yo pensaba, antes de conocer a Dios, que eso era así. Ay, pero eso todo lo hacen. Todos mis amigos tienen una amiguita. ¿Yo por qué no? Entonces, eso hace la carne. Eso.
A veces podemos, ojo con esto, espiritualizar la desobediencia y decimos, yo no estoy obedeciendo, pero Dios conoce mi corazón, estoy en un proceso, ¿sí? Y la carne siempre tiene una explicación, siempre se va a justificar, mientras que el Espíritu trae que convicción. Yo por eso le digo, Espíritu Santo de Dios, trae convicción de pecado, porque la carne se defiende y el Espíritu que hace se arrepiente. La carne se va a justificar mientras que el Espíritu se rinde. Por eso dice la palabra en Gálatas 5, del 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y yo recibo aquí muchas llamadas de hombres que están en luchas en el área sexual. Y yo los exhorto, yo les digo, pero ¿cuántos años llevas de cristiano? Pero ¿por qué te estás dejando dominar por la carne? Si mire lo que dice la palabra ahí. Dejen que el Espíritu los guíe. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar el control. Es que esta carne no me puede dominar a mí. Yo ya tengo el Espíritu de Dios porque es el mismo Dios en mí. Así que, ¿por qué te dejas llevar por tus ojos frente a una pantalla? Y es ahí donde nosotros tenemos que salir adelante en esa lucha diaria que tenemos. Es una lucha constante. Entonces, para entender mejor esa lucha diaria, quiero que pensemos en lo siguiente. La carne, y yo le digo esto también a los hombres, nos va a prometer placer. Esos son 20 minuticos y callados. La pasamos rico. Nos va a prometer satisfacción inmediata. Pero lamentablemente, ¿qué va a producir? Problemas, dolor, tristeza, esclavitud, nos roba todo nuestro propósito eterno. Eso hace el enemigo, nos va a tentar y lo vamos a pasar bueno, quizás, pero vamos a tener consecuencias para toda la vida. Yo digo a los hombres, huyamos. Huyamos ante la tentación, porque esto nos va a destruir. Abrimos una puerta al mundo de las tinieblas y el diablo entra y hace bellezas con nosotros. Y dice la palabra en Romanos 8:13. Me gusta esta versión, en la versión RBC. Dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. No se refiere solamente a pecados visibles, sino a una vida gobernada sin Dios. Eso se refiere a esta palabra. Como por ejemplo el orgullo, la autosuficiencia, esos impulsos, ese resentimiento, la inmoralidad, la falta de perdón. Esos son esos pecados que tal vez a veces nosotros pensamos que pues eso no pasa nada, pero ahí habla de muerte espiritual. A veces podemos perder la sensibilidad a la voz de Dios y empieza nuestra vida espiritual a enfriarse. Esa relación con el Espíritu Santo se empieza a enfriar y viene que un estancamiento espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra, morir a las obras de esta carnecita. Es pedirle al Espíritu Santo, convénceme de pecado. Es pedirle, no puedo solo. Dame ese dominio propio. Cambia esos deseos, Señor. Quita esas conductas. Y el Espíritu Santo nos escucha. Yo le digo todos los días, guarda mi corazón. Enséñame, Señor, a andar en tus estatutos, como dice su palabra. Yo le digo, Señor, enséñame a tener dominio propio. Yo tengo que trabajar todos los días en mi mente, en mi corazón, porque somos carne y es una lucha diaria, pero yo la tengo clara. Cuando yo voy en las mañanas, todos los días, y tengo esa intimidad con el Señor, es allí donde me lleno de Él. Y esos deseos y esas cosas de la carne empiezan a menguar. Es ahí donde hacemos morir las obras de la carne. Es cuando el Espíritu Santo viene y nos convence. Entonces, no alimentemos lo que nos trae tentación. Cerremos puertas que nos llevan de pronto a caer. Tomemos decisiones radicales. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso yo sé que este ayuno nos va a ayudar muchísimo. Porque es ahí donde nosotros vamos a cerrar puertas y vamos a saber tomar decisiones radicales guiados por el Espíritu Santo. Lamentablemente,
La carne siempre va a prometer vida, pero produce, es que, como dice la palabra, muerte. Eso hace la carne. El espíritu exige muerte, pero produce vida. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Dice la palabra en Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Dios nos exhorta. Rendirnos no es perder nuestra identidad, no. Es permitir que nuestro Señor Jesucristo gobierne nuestra vida. Porque si la carne gobierna el carácter, se nos va a dañar. La fe se nos va a debilitar cuando la carne gobierna. Pero cuando el Espíritu es quien gobierna, hay fruto, hay paz. Nuestra vida se va a alinear. El Espíritu se va a alinear porque vivimos conforme al diseño de Dios. Y lo tercero que tenemos que hacer para rendirnos al Señor es que la rendición trae descanso y dirección. Entonces, quizás muchos hoy estemos viviendo cansados, confundidos, muchos de pronto frustrados, porque seguramente no nos hemos rendido como debe ser. Pero en el reino de Dios, el descanso no viene cuando entendemos todo, sino cuando nosotros ¿qué? Nos rendimos. No hay que entenderlo todo. A veces queremos que nos expliquen con plastilina. No, con Dios las cosas son muy claras y sencillas. Dice la palabra en Mateo 11, del 28 al 29. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré ¿qué? Descanso. Yo tengo a alguien muy cercano que a veces lo veo muy cargado y se ha enfriado. Él no existe aquí. Y, y yo cada vez que hablo con él, se queja, me habla con un corazón como, ¡ah! Y yo lo veo siempre cargado. Y siempre que terminamos la charla le digo, ve y entrégale al Señor esas cargas. Porque las cargas nos hacen vernos hasta con la cara cansada. Nuestra cara cambia, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar. Cuando estamos cansados y cargados, nosotros es como si lleváramos un bulto en nuestra espalda. Entonces, Dios tan hermoso que nos promete que cada mañana, si vamos a Él, nos dará ¿qué? Descanso. Por eso es tan importante rendirnos diariamente. Yo no puedo imaginarme un día sin orar, porque cargamos con cosas diarias. Cargamos todos los días problemas del país, cosas de la casa, familiares, todos cargamos cosas. Y cuando yo voy al secreto, mire, yo siento que me quito un peso todas las mañanas. Y, Señor, gracias, porque es que tú lo dices, vengan a mí. Entonces, cuando nosotros nos rendimos, esto produce ¿qué? Descanso. Ahora, no todo cansancio viene del trabajo. Ya veces llegamos agotados. Hay cansancios que nacen de esas luchas internas, luchas que nosotros muchas veces lo hacemos solos. ¿Por qué? Porque queremos controlarlo todo. Nos resistimos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando queremos decidir todo por nuestra cuenta, sin consultarle a nuestro Señor, ¿qué pasa? Nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser se empieza a angustiar, a fatigar, a preocupar. ¿Qué necesidad tenemos de hacerlo si tenemos al Espíritu Santo ahí? Entreguémosle eso. Dice la palabra en Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Entonces, tan hermoso Dios porque nosotros los solitos pensamos, nosotros solitos a veces planeamos, forzamos, pero nos cansamos. Y la resistencia al proceso, ¿qué pasa? Nos desgasta de pronto más que el proceso mismo. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta muchísimo y es la historia de Jonás. Jonás no se cansó por obedecer a Dios. ¿Sabe por qué se cansó? Por huir de Dios. Entonces, cuando Dios lo llamó a que fuera a Nínive,
Jonás que decidió salir corriendo y cogió en la dirección contraria. Y desde ese momento su vida comenzó que a llenarse de angustia, de preocupación, hubo tormenta, hubo confusión. Hubo que agotamiento. El pobre estaba por allá escondido en el rincón de un barco todo asustado porque había tremenda tormenta. Se cansó por huir, el pobre. Se cansó espiritualmente por resistirse. Se cansó físicamente porque luchó contra la voluntad de Dios. Y Jonás durmió en medio de la tormenta, no por descanso, sino porque su alma estaba completamente agotada. Y eso nos puede pasar. Nuestra alma se agota. Nosotros somatizamos todos los problemas, nos cargamos y a veces nos enfermamos y no entendemos por qué estamos enfermos. Porque de pronto estamos luchando y nos resistimos a que el Señor tome el control. Y lo bonito de esta historia es que dentro del pez, cuando se lo comió esa ballena, él él reconoció algo, que su huida no lo llevó a la libertad, sino que lo llevó ¿qué? A un encierro. Eso pasó. Y estando dentro de ese pez, no se podía escapar, no podía hacer nada. ¿Qué hizo? No le quedó otra que rendirse al Señor. Y a veces pasa con nuestro Señor, nos acorrala y la única salida que tenemos es, Señor, no puedo solo, te necesito. Señor nos va a acorralar. El Señor nos va a llevar a un momento donde decimos, no puedo más, Señor, te necesito. Es ahí donde nos rendimos como el pobre Jonás. ¿Cómo salía la barriga del pez? Estaba ya acurrucado, me imagino, allá respirando con los pulmones del pez. Entonces, cuando Jonás se rindió, ¿qué pasó? Dios lo sacó. Cuando él obedeció, Dios lo restauró. Cuando nosotros nos rendimos como Jonás, Dios no nos va a castigar, todo lo contrario, Dios nos levanta con cuerdas de amor. Entonces, el que huye se cansa, pero cuando nosotros nos rendimos, ¿qué pasa? Descansamos, descansamos. Dice la palabra en 2 de Samuel 12, narra la historia del rey David cuando él llevaba un peso muy grande por el pecado oculto, recuerdan, por haber sido infiel con Betsabé. Y, y él externamente se veía normal, externamente seguía siendo el rey de Israel, pero él internamente estaba ¿qué? Destruido. Y hay un salmo en la Biblia que es el Salmo 32, que él describe en ese salmo lo que él está sintiendo en su corazón. Y en el versículo 3 y 4 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. David no estaba cansado porque él iba a todas las guerras, no, sino sabe por qué estaba cansado por falta de rendición. No estaba agotado por sus enemigos, sino porque tenía voces en su conciencia que le decían, mire lo que hizo Cabezón, por no rendirse al Señor, por no confesar su pecado, por no ser transparente, por no creer en el Señor. La conciencia lo estaba atormentando. Entonces, cuando David se rinde y confiesa y deja su pecado, escribe en el verso 5, dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Así que David en ese momento no tuvo otra alternativa que desahogar su corazón. Y eso quiere hoy el Señor. Confesemos todo. El enemigo quiere que nos quedemos callados, que no confesemos muchas cosas, pero el Señor quiere hacernos libres. Él dice, entrégame todo. Y hay pecados que quizá nos parecen terribles, pero Él dice, entrégamelos. Y dice la palabra, yo te confesaré mis rebeliones, Señor, y tú me perdonaste, el Señor nos va a perdonar, Él no nos va a condenar, el Señor no nos va a castigar. Ahora, la rendición no va a cambiar el pasado, pero sí va a sanar nuestro espíritu, nuestra alma. David aprendió que esconderse cansaba, pero él aprendió que si él se rendía,
iba a ser libre. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hacernos libres. Cuando nosotros dejamos de huir, nuestra alma comienza a descansar. Ya es tiempo. Muchos llevamos años de pronto con eso ahí se ha atorado, ese guardado. Y quizás hoy estamos cansados. Muchas veces creemos que necesitamos más fuerzas, pero necesitamos es más a nuestro Señor. Estamos cargados, soltemos todo eso, entreguémosles esas cargas al Señor. Si estamos agotados espiritualmente, miren, la respuesta no es abandonar, no es tirar la toalla, no, sino es regresar y rendirnos a Jesús y decirle, Señor, mi alma tiene sed de ti, te necesito. El corazón viene y se alinea y nuestra fe empieza a ser renovada. Pero rindámonos hoy nuestro corazón al Señor. Ahí con tus ojos cerrados vamos a decirle eso. Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Estoy cansado. Abre tu corazón y dile cómo te sientes en este momento. He tomado malas decisiones o hay decisiones que necesito tomar y no sabemos qué hacer. Estamos agotados, nuestra alma está triste, está afligida, como tú lo sentiste antes de ir a esa cruz, Jesús. Sentimos miedo, hay temor, hay angustia. Ya no queremos seguir controlando esta situación. Estoy cansada con lo mismo, dile. Llevo años luchando en mis propias fuerzas y esta carne me ha dominado. Pero yo te doy permiso, Espíritu Santo, para que tú tomes el control de esta situación. Y el Señor hoy te dice, ven, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. Entrégale esa carga al Señor. ¿Cuál es esa situación? ¿Qué estás viviendo hoy? Hay incertidumbre, hay dolor, tal vez hay heridas en tu alma. ¿Cuál es ese pecado que tal vez te ha costado dejar? Dile, el Señor no te va a condenar. Señor, hoy reconocemos que te necesitamos. Hoy reconocemos, Señor, que no podemos vivir sin ti. Hoy reconocemos que luchamos y luchamos, Señor, pero no avanzamos. Y hoy el Señor viene y nos levanta. Y hoy el Señor viene y nos dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Solamente tienes que confiar, solamente tienes que obedecer, solamente tienes que dejarte transformar tu corazón. Entrégame tu corazón, entrégame el corazón de tu vida. Y vamos a rendirnos hoy al Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Hoy declaramos que tú ahora entras y tomas el control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Toma tú el control, Señor, de nuestros hijos. Toma el control de estas decisiones que tenemos que tomar, Señor. Toma el control y guíanos, Espíritu Santo de Dios. Hoy damos un paso atrás y soltamos todo en tus manos. Hoy nos rendimos y hoy le decimos a esta carne, ya no nos controla más. Quien toma el control ahora es el Espíritu de Dios, el que habita en nosotros. Tu palabra dice, por cuanto tu Espíritu está sobre nosotros, por cuanto nos has ungido para ir y llevar las buenas nuevas a los pobres, para ir y consolar a los de corazón quebrantado, para ir y sacar de la cárcel al que está cautivo. Señor, tu Espíritu Santo está sobre nosotros. Llénanos de ti, llénanos de amor, llénanos de paz donde quiera que vayamos, seamos nosotros portadores de esa paz. Señor, que nosotros seamos bondadosos, humildes. Déjanos, Señor, permítenos, Señor, soltar esos malos hábitos y dejarnos transformar por ti, Espíritu Santo de Dios. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Compártelo con algún familiar, con algún vecino, con alguien que lo necesite. Nos vemos esta semana, martes y jueves, oración 5 de la mañana. Recuerden, hombres, reunión martes 7 p.m., miércoles, mujeres. Y síguenos por nuestras redes como MinRes Familias, por Instagram, por YouTube, por Facebook. Los esperamos, nos vemos el próximo domingo. El Señor les bendiga. Les amamos.